Muy buenas, un nuevo episodio. Yo también vendo a empresas y hoy tengo la suerte de contar con Pablo Junco como invitado. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Qué hay? Buenas, David. Muy bien, la verdad es que estoy muy bien. Ya deseando comenzar con esto, la verdad. Bueno, pues vamos a por ello. Bueno, Pablo, eres docente en ESIC, por un lado, en un curso de marketing B2B y también eres Head of Digital Communications en Endesa X, que es una empresa que os dedicáis a temas, bueno, de eficiencia energética, de tema de estructura de recarga para vehículos eléctricos, tema también de Smart Cities, iluminación pública. Ujú. Eso es un poco lo que haces. Sí, exacto, exacto. Estoy ahí llevando toda la parte de comunicación digital en Endesa X y por otro lado, como has dicho, en ESIC, pues impartiendo un curso de marketing B2B en el que doy o imparto el módulo de canales digitales para B2B. La verdad es que muy interesante. ¿Qué tal la experiencia de docente? ¿Te Pues la gusta? verdad es que bien, me gusta, la verdad es que sí que me gusta. Y me gusta compartir las ideas y sobre todo aprender también cuando eres docente aprendes muchas cosas y te reactivas un poco porque te informas, te mantienes siempre más activo, aprendes más y entonces creo que es muy interesante. Aparte que es que yo creo que en este mundo estamos permanentemente aprendiendo con lo que hacemos unos de otros y es muy activo, o sea, o te mantienes muy activo o te quedas obsoleto, ¿no? De alguna forma. Totalmente. Y mira, también en este podcast intentamos que ese sea el objetivo, ¿no? Que aprendamos todos de todos. Y de hecho, quería comentaros que hace una semana iniciamos este podcast, Pablo y yo, y de hecho tuvimos que interrumpirlo, ¿no? Tuvimos que decir, oye, para la grabación. ¿Por qué? Bueno, pues porque yo estaba en un error y llegó un momento en la conversación en la cual empezó todo a chirriar porque estábamos hablando y realmente no nos entendíamos. ¿Cuál fue la raíz de mi error? Que Pablo me sacó de él. Bueno, pues era algo que tenía que ver con la dificultad en ocasiones que tenemos de definir bien las cosas y yo estaba confundiendo ciertas técnicas que son de outbound y las estaba metiendo en otro saco, ¿vale? Las estaba metiendo en un saco de inbound. Más en concreto, pues para mí el tema de ads, el tema de Google Ads o de display o de LinkedIn Ads, bueno, pues para mí eso era una técnica, bueno, pues una técnica de inbound. Bueno, Pablo me dijo, Mm. no, 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 esto no. Yo me resistía, ¿no? Y al final, bueno, pues tuvimos que ir a ver definiciones y efectivamente yo estaba absolutamente equivocado, ¿vale? Eh, Pablo, yo a raíz de eso, claro, me empecé un run run, no tanto porque haya caído en un error, que al final todos caemos y yo obviamente pues no soy libre de caer en errores y ahí lo cometí, sino que lo que me dejó reflexionando es dos cosas. Uno, ¿por qué nunca en mis múltiples conversaciones con mucha gente del ámbito B2B nunca se había dado este equívoco? Y por otro lado, también me chirriaba el por qué había perdurado tanto tiempo yo en el error, ¿no? Y bueno, pues reflexionando llegué a una conclusión que además compartí contigo por Sí. escrito y que quería comentar. Y es que, fijaros que desde la perspectiva de marketing, pues está claro, ¿vale? Pues inbound es todo aquello que consigue atraer a los potenciales clientes sin utilizar ningún tipo de técnica intrusiva, por así decirlo, sin interferir en el fluir, ¿no? de la persona. Y en outbound, pues bueno, se impacta al potencial cliente o al prospect usando técnicas intrusivas, incluyendo el tema de ads, ¿vale? Que ahí estaba mi error. Hasta Sí, ahí no hay sí, yo ninguna creo duda, ¿no? que depende un poco del momento en el que empiezas a considerarlo. Yo creo que en ventas, cuando tú estás en la generación de prospect, ¿vale? Cuando tú estás con prospect, es cierto lo que comentabas tú, que claro, se trata de otra manera la terminología outbound e inbound. Al final, al que está atendiendo en un operador telefónico, pongamos, eh, todo lo que le venga dado para él es inbound. Eso Entonces, es, pierde toda la cadena anterior de cómo se ha generado para que a él le venga dado. Entonces, ahí es donde yo exactamente. creo que se originaba un Ahí poco es el donde error. yo veía que el error perduraba y por qué no chirriaba. Claro, yo normalmente hablo más con gente de prospección barra ventas que con gente de marketing. Entonces, es lo que dice Pablo, ¿no? De hecho, los departamentos de prospección ha empezado a ser bastante frecuente que separan a los SDRs como en dos bloques, ¿no? Sí, SDRs que gestionan lo que ellos llaman leads inbound
Claro, porque les viene dado, efectivamente. Y claro, porque para un SDR que le llega desde otro departamento, desde marketing, oye, mira, esta persona, ¿no? Contáctale. Hace abstracción, esa persona de prospección realmente hace abstracción de cómo se ha generado, con qué técnica Ajá. concreta se ha generado desde marketing ese lead, ¿no? Así que bueno, ahí está un poco el tema. Y además esto enlaza con un tema que a Pablo le gusta mucho y que además os invito a que veáis, por ejemplo, artículos que tiene escritos en LinkedIn sobre el tema, enlaza bastante con el tema de account-based marketing, ¿vale? Sí, Porque efectivamente. uno de los pilares precisamente es que tiene que haber una buena comunicación, una buena coordinación entre los departamentos de, bueno, pues de ventas y marketing. Ahí, Sí. ¿qué nos puedes decir al respecto, Pablo? Ilústranos un poco sobre este tema. Pues mira, iniciando un poco con lo que acabas de comentar, David, cómo a una persona que está detrás de un call center, eh, que se considera inbound y que todo le viene dado, para mí es muy relevante que esa persona que está en ventas y que tiene que realmente atender en el teléfono, tiene que conocer muy bien por qué esa persona llega a llamar a ese teléfono, ¿vale? ¿Cuál es el camino o el origen de la persona, ¿no? No es lo mismo o no se debe atender del mismo modo a una persona que llega a través de un display que a una persona que realmente tiene un largo recorrido, mucho interés y tal, y que realmente ha llegado, eh, mm, mm, pues porque le hemos generado unos contenidos y tal, porque realmente la predisposición de cada uno de ellos es muy distinta. Y la Ujú. información, la cantidad de información que tiene cada uno de ellos también es muy diferente. Con lo cual, si tú sabes el origen de todo eso, si en la estrategia que estás empleando conoces el origen de todo eso, realmente tu capacidad de comercializar el producto o de darle más información de ese producto o fijar una reunión o lo que corresponda en esa parte, pues va a ser más fácil realmente, te va a simplificar mucho la vida. Cuando hablamos de account based marketing, un poco lo que buscamos es eso. Un poco lo que buscamos es que tanto marketing como ventas estén en una comunicación de forma continua y la estrategia la hayan plasmado entre los dos, de tal manera que siempre vamos a conocer cuáles son las acciones que se han hecho desde un inicio para que un posible cliente contacte con nosotros. Y de hecho vamos a utilizar las herramientas, bien sea Salesforce, bien sea JavaSpot, bien sea la que toque, eh, para que todos ellos conozcan en tiempo real eh, el origen del cliente, qué ha conocido ese cliente, qué ha leído ese cliente, qué artículos ha podido ver nuestros, qué conoce de nosotros, de tal manera que la persona que va a hablar finalmente con él, pues hombre, tiene mucho ganado para Claro, poder finalmente, tiene un contexto este, mayor, efectivamente, tiene un sobre el cual contexto mucho apoyarse mayor. a la hora de intentar llevar a buen término esa conversación que va a realizar vía prospección o haciendo una llamada, por ejemplo. Pues Sí, sí, es fundamental, efectivamente. También es efectivamente. fundamental otro tema y es que muchas veces, yo esto siempre lo ejemplarizo como cuando yo digo, oye, llega un... A lo que me refiero es a establecer un lenguaje común, ¿no? Sí, efectivamente. Que al final, fijaros, ¿no? Pues lo que estoy contando es que pues Pablo y yo tuvimos que parar el podcast porque joder, no nos entendíamos, ¿no? Y es porque estábamos hablando con los mismos significantes, por así decirlo, con las mismas palabras, pero dándoles un significado totalmente distinto. Entonces, eso en los departamentos también hay que cuidar por establecer ese lenguaje común. ¿Qué quiere decir pues un MQL? ¿Qué quiere decir un SQL? ¿Qué quiere decir un prospect? ¿Qué quiere decir lo que sea? Y esto yo siempre lo ejemplarizo cuando yo llego a, pues llega un director comercial y le dice a un comercial, oye, ¿qué tal va esta oportunidad en tal sitio, ¿no? Y dice, ah, muy bien, va fenomenal. Claro, es muy bien, fenomenal, o va, uff, esto no va a ningún lado. No, pues son como términos que no dicen nada más allá de lo que cada persona en su subjetividad entiende. Entonces yo creo que ese lenguaje hay que objetivarlo, ¿no? Hay que establecer términos y definiciones que todo el mundo entienda lo mismo, porque de esa forma nos entenderemos. Sí, efectivamente. De hecho, cuando decides entrar a una estrategia de este tipo, eh, por eso es muy relevante que trabajen juntos los dos departamentos de marketing, de ventas y de comunicación, en este caso, ¿vale? Para realmente establecer eh, y poner nombre a las cosas, el mismo nombre a las cosas, ¿no? Claro. Y que todas estén en el punto del proceso que se hayan establecido, de tal manera que no se creen errores, que todos sepamos dónde hay que realmente aplicar las palancas correspondientes,
y esto simplificará mucho los procesos y mejorará mucho los resultados, ¿no? Es un poco lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, nosotros de la parte de comunicación digital, que es en la que estoy yo, pues un poco, al final los que más conocen cómo se vende y qué es lo que hay que vender son marketing y ventas. Nosotros lo que hacemos es intentar ayudarles dentro de lo posible en, bueno, en toda la parte de digitalización de esos procesos y en algunos casos en ayudarles a conocer determinados procesos existentes y novedosos que puedan emplear ellos. El caso de la ABM que hemos comentado, del Account Based Marketing, pues es un poco eso, ¿no? Nosotros lo que les establecemos es, oye, ¿qué es esto? ¿En qué consiste? Pero realmente los que lo tienen que ver, los que lo tienen que conocer y los que finalmente lo tienen que empujar son tanto los departamentos de marketing como los de ventas y de una manera unida. Entonces nosotros les podemos ayudar a unir un poco esas ideas, pero son ellos los expertos y los que saben realmente. Claro. Nosotros ayudamos a trabajar contenidos, por supuesto, porque hay que trabajar mucho los contenidos en estos aspectos, precisamente para que estos posibles clientes o empresas interesadas, ¿no? Pues tengan toda la información que necesitan. Si tienen más información antes de ponerse en contacto con nosotros, mejor que mejor. Van a conocer más nuestro producto, van a saber si les interesa Claro. y van a saber las ventajas que tenemos respecto a competidores y las desventajas también. Por lo tanto, va a ser más fácil realmente llegar a un consenso. Y es un poco lo que debemos hacer. Realmente Ahora poner a vamos, disposición de nuestros ahora clientes vamos a es... entrar un poco en detalles, ¿no? De cómo lo hacéis, de dónde vienen las demandas de esa capa de soporte que dais, si es un. Pero antes de nada, por ejemplo, también para ejemplarizar un poco lo que estamos hablando inicialmente de mejorar esa coordinación, esa comunicación, pues a modo anecdótico, pero bastante relevante, pues comentaros que Pablo y su equipo estuvieron en un curso de Outbounders de prospección comercial. Y una de las cosas que nos chirrió, ¿no? Oye, pero vosotros, ¿por qué estáis aquí, no? Y bueno, pues nos Yo, dijeron que aparte de por temas de aprendizaje era porque también tenían que ponerse en la piel de sus compañeros, ¿no? Y entender. efectivamente, yo el principal motivo de ponerme ahí, de hacer el curso con vosotros, precisamente, no era tanto aprender las técnicas que muchas las conozco y las he vivido y hace años pues las he trabajado incluso, ¿no? Era mucho más por ver eh, qué es lo que hay ahora mismo y cuáles son las dudas y las inquietudes que les surgen realmente a los vendedores, a los últimos que están de cara al cliente, ¿no? Al final, si nosotros somos capaces de ver eso y cómo funciona y saber qué posibles herramientas hay y cuáles son los problemas que se les plantean, nosotros vamos a ser los primeros en mejorar las propuestas que podamos hacer a nuestros equipos de marketing, a nuestros equipos de ventas y entender cuáles son los problemas que surgen. Si no, realmente, si estamos lejos, no vamos a poder saberlo. Y al final, en este tipo de cursos, pues vemos claramente y de primera mano eh, dónde están los problemas, cuáles son las inquietudes, dónde hay posibles mejoras, y bueno, y nos ayuda a comprender esa parte que a veces el día a día pues no te impide, o sea, Claro. que te impide mejorarlo. Tienes que pararte y en este tipo de cursos pues a veces lo ves y realmente dices, joder, es que tenemos que simplificar muchas de las cosas y ayudar mucho más en ciertos aspectos para que realmente les venga más fácil. Por lo menos cada departamento y cada dirección en lo que tenga en su mano, ¿eh? Cada uno tenemos en nuestra mano facilitar una parte y mejorar en una parte, ¿no? Y al final el esfuerzo de cada una de las partes pues hace que el todo sea mucho mejor, yo creo. Pues así es. La verdad que fue muy sorprendente, ¿no? Cuando nos comentó Pablo, pues estos motivos, ¿no? Porque no es, perdonadme, no es para nada habitual, ¿no? Que digamos que cada uno está como en su reino metido y mira así como de refilón al de al lado, pero realmente no llega a dar ese paso tan importante de entender, joder, de vivirlo también y de luego intentar mejorar las cosas en esa coordinación que estamos hablando tan necesaria. Cuéntanos un poco cómo estáis estructurados en tu departamento. Pues cuántas personas sois, qué funciones tenéis. Bueno, yo dentro de, o sea, nosotros en Endesa X tenemos los distintos segmentos, o sea, hay un segmento que es B2C, hay un segmento que es B2B y uno que es B2G bueno, aparte de distintos segmentos transversales, o sea, distintos equipos transversales. Dentro de los equipos transversales, uno de ellos es comunicación comercial y ahí es donde estamos nosotros. Comunicación comercial tiene una parte que es advertising, eventos y demás, que se dedica un poco más a la parte de campañas y offline, y luego está dentro de comunicación comercial hay una parte que es comunicación digital, ¿vale? Que es la que llevo yo, ¿no? Esa parte de comunicación digital es la que yo llevo en Empresa X. Entonces,
nosotros damos soporte de forma transversal a todos los segmentos, tanto a B2C como a B2G como a B2B. Entonces, concretamente, aquí en lo que nos ocupa, que es más B2B, pues B2B, la estructura que tiene una estructura donde tiene la parte de marketing y tiene una parte que es la de ventas. Entonces, nosotros intentamos darle soporte desde comunicación comercial, ¿vale? De donde yo pertenezco, ayudándoles desde la generación de contenidos, toda la parte de branded content, todo el asesoramiento de cómo y qué se puede comunicar, hasta cómo realizarlo en la parte digital, qué posibles herramientas hay en la parte digital, cómo se puede crecer digitalmente y cómo se maneja eso y se puede ayudar a las distintas estructuras que hay en B2B por nuestra parte. A ver, todo lo que es marketing y ventas, nadie mejor que ellos lo conoce, pero siempre tienen que tener un apoyo por nuestra parte, porque sí es cierto que digital, toda la parte digital va a un ritmo diferente, casi día a día va cambiando y al final tener un equipo especializado en este ámbito, pues yo creo que ayuda mucho a que temas que se quieren aterrizar, pues hombre, se puedan delegar en equipos digitales que puedan profundizar más en ciertos aspectos que a lo mejor son un poco más técnicos y con la información que nos da marketing y nos da ventas, pues podamos ayudarles y ponernos a su servicio, pues para ayudarles a aterrizar determinadas cosas que si no para equipos que están centrados más en vender, que están centrados más en, bueno, cuál es la estrategia comercial que tienen que seguir, como es marketing, pues hombre, dedicar mucho tiempo a realmente ver cómo se plantea esto desde un punto de vista comercial, hablando de comunicación y digital, pues es complejo, ¿no? Entonces nosotros procuramos estar a su servicio, proponerles muchos temas de contenido, cómo ampliar ese contenido. Nosotros les proponemos desde las agencias con las que trabajamos y por lo que conocemos nosotros a toda la empresa, les proponemos ya contenidos y cómo trabajarlos, pero siempre bajo la supervisión de marketing y, por supuesto, esperando que marketing y ventas nos proponga muchos contenidos. Realmente nosotros tenemos una necesidad eh, imperiosa de que ellos nos propongan contenidos y nos digan dónde tenemos que profundizar, ¿no? Porque Al fin, vosotros, aparte de lo que es la propuesta, luego también ejecutáis las acciones. Es decir, imagínate que tú dices, oye, mira, creemos que hay que generar un calendario editorial en la página de Endesa X en LinkedIn, con estas características, con X post al mes, esa es la eso propuesta. es, Pero si luego efectivamente. marketing dice, ok, ¿quién la ejecuta? Nosotros ejecutamos la parte de seguir esa calendarización que se vaya cumpliendo, pero cuando hay que ejecutar, por ejemplo, pongamos que dentro de ese plan editorial que tiene eh, comunicación digital con marketing, ¿vale? Porque lo hacemos de forma, pues al final nosotros desarrollamos ese artículo. Póntate un poco el micro porque se te oye un poquito bajo. O no sé si puedes subir de alguna forma el volumen. A ver si puedo subirlo. Yo creo que ahora me oirás mejor, quizás. Sí, mejor. Pues al final lo que hacemos es, nosotros hacemos propuesta de ciertos artículos y los damos casi dentro de lo que cabe, más o menos cerrados, y los validamos siempre con la gente de marketing. Siempre se validan con gente de marketing. De hecho, nosotros dentro del equipo de comunicación tenemos un focal de marketing B2B, que es quien se preocupa de realmente que esos contenidos sean los adecuados y es quien los valida con la gente de marketing B2B y una vez validados por ellos es cuando realmente suben a estar online, por decirlo de alguna manera, cuando se publican realmente. Entonces, ahí hay dos partes. Es muy importante que nosotros hagamos determinadas propuestas en un plan editorial que lo hacemos de forma anual y se va actualizando casi, o sea, mensualmente, por supuesto, pero casi semana a semana. De tal manera que a lo que nosotros planificamos se van incorporando temas que vienen dados por marketing, realmente por las necesidades que van surgiendo a lo largo del mes por parte de marketing y por necesidades puntuales que realmente surgen de manera muy rápida. Oye, necesitamos comunicar esto, necesitamos comunicar aquello, o ha surgido esto y hay que hacer comunicación sobre el tema porque es interesante, porque los clientes lo deben saber, porque hay que posicionarse en este aspecto o lo que corresponda. Ya Entonces, te entiendo. nosotros somos quien finalmente apretamos la tecla, pero con un trabajo muy coordinado con el equipo de marketing de B2B. O Oye, sea, tenéis algún programa, por ejemplo, de embajadores de marca para que los contenidos que vosotros y marketing vais generando no solo se compartan, por ejemplo, a través de las redes sociales corporativas, sino que también puedan ser cogidos en modo autoconsumo por parte de los propios vendedores?
y lo puedan publicar en sus redes sociales. Este tipo de cosas que yo las veo muy interesantes, ¿son iniciativas que estáis trabajando? Sí, no, o sea, nosotros con marketing sí que tenemos visto que nuestros propios empleados son los mejores embajadores de nuestra marca. Y de hecho nuestros propios compañeros, yo mismo desde comunicación, pero marketing, desde marketing y ventas, mueven mucho del contenido que nosotros manejamos. Eh, y de hecho se hacen distintas acciones que los propios representantes son empleados de Endesa. O sea, se hacen webinars donde son los propios, somos nosotros como empleados de Endesa los que estamos contando a nuestros clientes cuáles son nuestros productos y cómo funcionan. Y los mismos compañeros utilizan documentación que tenemos subida nosotros en Endesa, ¿no? En Endesa X. Eh, Cuando hacemos estrategias de account based marketing, incluso hacemos propuestas directas a nuestros compañeros para que suban la información que consideramos adecuada de Endesa X y así se hace, ¿no? Por supuesto, cada uno la adapta. O sea, al final cada vendedor, cada persona de marketing, cada responsable, pues al final está adaptando el contenido que nosotros manejamos a su manera de contar las cosas. Esto es muy importante. Cada uno tiene que ser embajador de su propia marca, pero tiene que ser él quien lo cuenta. O sea, no establecemos, oye, esto lo tienes que contar de esta manera. No, al final cada uno tiene que contar lo que realmente ve y cómo es. Y nadie mejor que la persona que está hablando con los propios clientes o con nuestros propios partners, ¿no? Se lo va a contar como de la mejor manera. Y con los posibles partners que tengamos a futuro, ¿no? Al final, los que conocen más el producto son la gente de marketing y la gente de ventas y saben perfectamente y conocen el mercado y saben perfectamente qué tienen que destacar, qué, qué, qué es lo mejor de cada producto para cada uno de nuestros clientes y qué es lo mejor de cada producto para cada uno de nuestros potenciales clientes. Claro. Nosotros conocemos en general lo que ellos nos dicen y les ayudamos un poco a trasladarlo y a ponerlo en un formato más adecuado pues, para un artículo en LinkedIn, para un post en una red social o para un artículo en un periódico digital, por ejemplo, ¿no? Pero el contenido real, los que lo saben, pues son las personas de marketing y las personas de venta, ¿no? Y al final son quienes paren los productos. Y aparte de lo que es la generación de contenidos, que es de lo que estamos hablando, Ujú. ¿qué tipo de campañas o de acciones de comunicación digital son las que más os demandan o las que más hacéis? ¿Estáis más enfocados en temas no sé, de SEM? ¿Estáis más enfocados en temas No. de LinkedIn? O no hay un Nosotros peso? Me en, refiero en B2B, ¿eh? en B2B lo que consideramos muy importante es que a través de branded content, o sea, a través de o sea, trabajando los canales de comunicación disponibles a cualquier persona, a través de periódicos, a través de manejar noticias, manejar pues las últimas tendencias que tenemos en la empresa. Todo eso, trasladarlo a las vías de comunicación existentes de forma gratuita para cualquier persona que quiera conocerlas, eso lo vamos a hacer como inicio siempre. Todo lo que hagamos lo trabajamos mucho por ahí. Y por otro lado, trabajamos mucho en B2B, por supuesto, LinkedIn. O sea, es algo, consideramos que es la red social a día de hoy eh, para cualquier profesional, para cualquier empresa. Es una red social que encima te permite segmentar. Cuando digo segmentar no es que nosotros estemos buscando comunicar algo a un cliente, sino que creemos que para cualquier empresario, para cualquier empresa, para cualquier persona que tenga interés como empresa, lo cómodo es ir a LinkedIn en tanto y en cuanto va a ser la manera más fácil de encontrar lo que él busca. Entonces, el que haya una posibilidad de segmentación tan amplia como te permite y tan concreta como te permite LinkedIn, pues al final es beneficioso para las empresas que queremos comunicar y es beneficioso para todo aquel que quiere encontrar un contenido. Al final, si tú Claro. no tienes la capacidad de segmentarlo, el encontrar un contenido ad hoc a lo que tú realmente tienes interés como posible cliente, se volvería una locura. O sea, que es un poco lo que ha pasado con los... O sea, esto lo puedes trasladar a lo que ha pasado un poco con las búsquedas que decimos de Google, esos buscadores. Pues al final, ¿qué pasa? Cuando estás en un buscador en Google y buscas algo, pues es difícil que cuando tú lo buscas, los primeros resultados den con la tecla. Al Ujú. final tienes que brújulear más, tienes que ir encontrando, tal. A veces es muy difícil. Y ya no te digo, entramos en la parte de AdWords, que también
pues como decíamos al principio de la conversación que teníamos, te interrumpe un poco a veces. Oye, esto no es lo que quería, yo quería ir a algo tal. Pues bueno, LinkedIn yo creo que todavía, tanto a los que queremos posicionar contenido, ya te digo, de manera particular, como puedo hacerlo yo como Pablo Sí, sí. Junco, o como lo puede hacer una empresa, la que sea, nos permite segmentarlo de tal manera que el que tenga interés realmente sea capaz de encontrar lo que busca, que eso es lo que más interesante me parece. Al final, lo ideal, el mundo ideal, lo que sería es que cuando tú buscas algo donde lo estés buscando digitalmente, lo encuentres y lo encuentres rápido. Esto sería ideal para el cliente y sería ideal para aquellas empresas que lo están ofreciendo. Oye, que te aparezca yo qué sé, eh, los resultados perfectos de las distintas Sí, empresas o no empresas sí, sí. que tú buscas. Eso Llegaremos a ello. sería, Con el tema de la complejidad y mejora de los algoritmos de la IA, estoy seguro que esto efectivamente. irá mejorando. Oye, pero aparte en LinkedIn, que es una red que a nosotros, por el ámbito B2B, evidentemente nos interesa mucho. Aparte de esto que estás comentando, ¿no? De generar contenidos, más de tema de pool, ¿no? Ujú, ¿Hacéis algún tipo de acción más de sí. empujar el contenido? Sí, bueno, por supuesto se hacen las acciones que hemos dicho de Account Based Marketing, donde realmente ahí estás tanto haciendo un trabajo de segmentación de posibles clientes potenciales muy importante, estás haciendo un trabajo de generación de contenido relevante a lo que tú quieres contar a tus clientes potenciales y a lo que los posibles clientes realmente están buscando, pero a la vez haces un trabajo de posicionamiento, de pago también, que lo combinas con lo que estás haciendo de posicionamiento eh, natural, ¿no? Y sí que haces un trabajo, por supuesto, tienes que hacerlo. Si no, hoy en día es muy difícil estar. Siempre hemos vendido la parte de que el inbound marketing no tiene ese gasto y tal. Pero bueno, pues puede ser que a los primeros que empezaron o que cuando empezamos en la pandemia y tal, no lo tal, pues les fuese más asequible, pero a día de hoy tienes que combinar muy bien las dos partes, ¿no? Yo creo que es lo ideal, ¿no? Y Sí, creo sí. que nosotros lo combinamos, ¿no? Al final tienes que combinar una parte en LinkedIn y sí que tienes que hacer un trabajo, por supuesto, de pago para poder estar ahí, ¿no? Eh, Hay otro ah, tema que te quería comentar ahora, que también tiene que ver con esto de LinkedIn, y es que ha habido mucho uso y más abuso del tema de las automatizaciones de mensajes en LinkedIn, ¿vale? Me bueno, refiero con herramientas, pues yo qué sé, tipo Link Helper o cualquiera de estas, Octopus o cualquiera de estas. Es decir, que lo que se hace es que se automatiza el envío, se coge gente y se le empiezan a enviar mensajes, ¿no? Eso ha habido mucho uso y, como te digo, mucho abuso, lo cual no quiere decir, bajo mi perspectiva, que no se deba hacer en determinadas casuísticas y que se pueda hacer bien. No sé si conoces este tipo de técnicas y vosotros sí, sí. las ponéis en marcha. Por supuesto las conozco y poco el account based marketing lo que busca es eso. Lo único que esto es como decimos, todo lo que hagas correctamente va a funcionar mejor. O sea, esa es mi teoría. Al final, cuando esto lo mostráis vosotros además muy bien, cuando dais vuestro curso, yo creo que lo mostráis muy bien y creo que es lo lógico. Al final aquí el, el aplicar el sentido común es bastante útil, ¿no? O muy útil, como casi todo, ¿no? Al final, cuanto más conoces tú del cliente al que quieres dirigirte y cuanta más información tienes y tu mensaje va más adaptado a ese cliente, eh, la posibilidad de éxito va a ser mucho mayor. Si tú sigues eso, ¿vale? Si sigues esa idea, que es la idea fundamental, eh, creo que es difícil automatizar eso. Entonces, todo lo que sea realizar una automatización y, y matar moscas a cañonazos, pues es contraproducente de cara a esto, ¿no? Entonces, lo Ujú. ideal que es, pues conocer a esos prospects lo máximo posible antes de dirigirte a ellos. Cuanto más conozca a ellos, mejor te vas a dirigir con un mensaje más adecuado y, sobre todo, vas a ofrecerle eh, posibles soluciones a posibles problemas que ellos tienen. Y no les vas a contactar con cosas que no tienen nada que ver y que lo que vas a hacer es quemar un posible prospect, lo vas a quemar y luego no te va a servir. Entonces, todas estas automatizaciones que se están haciendo y en el mercado las están haciendo, desde mi punto de vista, son muchas veces negativas para quien las hace, son negativas para el mercado y bajo mi punto de vista suelen ser negativas para los clientes, que ya empezamos a no atender eh, determinados mensajes que nos llegan a través de un canal que hace años
estaba mejor de lo que está ahora, pero también creo que es lógico que pase. En su día Yo lo pasó que en veo el es que mercado B2C y depende, pasa ahora. yo veo que depende cómo se haga y también depende de cada escenario. Es decir, si tú tienes la necesidad de ir a un tipo de cliente que tiene un ticket de venta alto, ¿no? Y que tienes que hacer un tipo de prospección o de campañas outbound muy dirigidas, muy Ujú. personalizadas, pues ahí eso se lleva muy mal con temas de automatización de mensajes. Ah, Ahora bien, imagínate otra casuística que es pues una empresa que necesita, porque tiene un ticket de venta muy bajo, necesita realizar más volumen a la hora de contactar. mm, Ahí el tema de la automatización hecho con cabeza puede ser interesante. Cuando yo digo que se puede hacer con cabeza es que primero tienes que segmentar. Es decir, sí. oye, ya que voy a automatizar una serie de mensajes, pues al menos voy a cogerme a, yo qué sé, 60 o 70 empresas que compartan atributos y voy a buscar además personas que también compartan atributos. Pues, por ejemplo, oye, voy a coger a directores de marketing de empresas de seguros en Madrid. Bueno, pues ya, una vez que tengo compuesta esa lista, ahí yo puedo realizar una cierta automatización del mensaje porque puedo utilizar esos atributos comunes para de alguna manera personalizar hasta un cierto nivel. Mm, ¿Sabes? Que no es lo sí. mismo que lanzar el mismo mensaje a todos, y que da igual si es director de marketing, si es de seguros, si es de lo que sea. O sea que Sí, hay ciertas efectivamente. empresas que necesitan volumen o que a lo mejor no tienen los recursos necesarios para hacer un tema de prospección y necesitan, bueno, pues hacer walkarounds, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, ahí es un poco hacer un muy buen trabajo de análisis Claro, para poder tener una muy buena segmentación y con esa segmentación eh, ser muy cautos en los mensajes que vas a desplegar, ¿no? mm, Al final creo que ahí, en esa parte de qué mensajes desplegamos y cómo los desplegamos, es donde realmente está la labor más compleja. La otra es la labor anterior de análisis y segmentación, es una labor que yo creo que es más, no voy a decir que sea más fácil, pero que tenemos más trabajada dentro de las distintas, o sea, dentro de casi cualquier empresa de determinado volumen, somos capaces de trabajarla mejor, hay que segmentar muy bien, pero adecuar los mensajes a esa segmentación que hemos hecho y adecuarlos bien es lo difícil y creo que es lo que más hay que trabajar y en lo que menos se trabaja, desde mi punto de claro, vista, porque es lo que más delata. Al final, ese mensaje que el que lo recibe ve que es un automatismo, es lo que al final muchas veces echa para atrás, ¿no? Entonces yo claro, creo que en esa parte, si te han hecho un buen trabajo de análisis, te han segmentado bien, luego si eres capaz de generar esos mensajes bien y a cada segmento darle su mensaje y sobre la respuesta al mensaje tuyo tener otro mensaje preparado y todo claro. eso es lo difícil de Eso es construir. lo difícil, sí, que es Eso es lo lo que difícil de donde, construir para donde no mí. se ha sabido hilar fino cuando se ha hecho, pues se ha hecho mal. Bueno, y Ha donde habido no, casos que lo hacen bien, ¿eh? O sea, no digo que yo todos creo lo que hay, hagan mal, yo pero ha creo que habido hay casos que lo hacen bien. Yo creo que hay gente que lo hace muy bien, hay gente que hace combina un poco, depende de, Mm, combina un poco ese mensaje más automatizado y lo combina con ir retocando, tal. Bueno, yo sí, creo que hay maneras de hacerlo en donde está bien. Yo creo que se puede hacer bien, pero creo que es un trabajo más tedioso y que te permite ir a menos, porque tienes que trabajar bien esos mensajes. claro, Entonces, bueno, ahí, bueno, tienes que valorar, yo creo que ahí los equipos de tanto de comunicación son importantes para ver cómo estás comunicando, cómo lo estás diciendo, qué mensaje das como el propio equipo de marketing, pues tiene que ver realmente, oye, cuál es el mensaje que estamos dando y qué le estamos contando de primeras a los clientes. Pero es innegable, dependiendo la capacidad que tengas y dependiendo el total del segmento al que vas a ir, oye, a cuántos clientes necesito dirigirme, cuál es el valor de ese ticket, pues voy a poder hacer una cosa u otra. Como está tú decías claro. al principio, si el valor del ticket pues, es muy elevado, pues me puedo permitir el lujo de ir ad hoc y de ir, oye, casi con cada comercial Claro, que haga su mensaje. me Nosotros, puedo permitir un coste de adquisición mayor que si tengo un ticket muy bajo que no me lo permite, eso está claro. nosotros desde luego intentamos trabajar a través de nuestros propios comerciales esos mensajes, intentar ayudarles, desde luego, desde comunicación les proponemos esos primeros mensajes, pero ellos trabajan el último tramo y entran en contacto con las empresas y les establecen un poco las necesidades que tienen y las que no, ¿no? Sí que automatizamos, en cierto modo, una primera parte de segmentación, una primera parte de contactabilidad y demás, pero es importante que en un momento dado sean los propios equipos de marketing y de ventas los que tomen las riendas, ¿no? Y los que Claro, realmente establezcan un tete a tete, como sí, dicen, ¿no? sí, está Con claro. los propios, con las propias Otro, empresas.
Otro tema, Pablo, que para nosotros es muy importante desde prospección comercial, es el tema, Ujú, y liga con todo lo que estás contando, es el tema de la importancia que damos en las técnicas de prospección al uso de contenidos, ujú, al uso de contenidos. Es decir, que no es lo mismo que alguien te mande un primer mensaje, imagínate, por correo electrónico, donde directamente te está pidiendo la famosa reunión ujú, o la famosa demo, ¿no? No es lo mismo eso a que si yo recibo un primer impacto de alguien, de una empresa, de un comercial de una empresa, de un SDR, donde me dicen cosas como, oye David, he visto en tu perfil de LinkedIn que te interesan los temas de calidad en las aperturas demos, te paso este informe, a ver qué te parece, que es un estudio comparativo sobre bla, bla, bla. Y no me piden nada a cambio, sino que empiezan la comunicación apoyándose en un contenido que es ajustado a lo que yo hago por ser quien soy en mi trabajo, ¿no? Y nosotros reivindicamos mucho, pues eso, que content is king, ¿no? Como se ujú. suele decir en el mundillo, content is king, también en prospección, también en Sí, tema de, digamos, de, no solamente en que sea encontrado o en que aparezca en un blog, sino que los propios vendedores y los propios SDRs predicamos que tienen que hacer un uso intensivo de los contenidos que se generan desde marketing o desde comunicación. sí, vamos, creo, estoy completamente de acuerdo. O sea, al final, el tener contenidos y tener contenidos válidos y que apoyen las necesidades de los posibles clientes, al final lo que hace es abrirte puertas. O sea, si tú al final eres capaz de identificar un cliente que tiene un interés y tienes contenido que es relevante para ese posible cliente, pues al final le estás haciendo un favor a ese posible cliente y te estás haciendo un favor a ti como vendedor, ¿no? Como empresa de prospección, ¿no? Porque Totalmente. le estás dando una información muy útil que si él quiere indagar más y le ha sido útil, se va a poner él mismo en contacto contigo, no le vas a tener que perseguir. Y Claro, eso ahí es donde está el valor, yo creo. Ahí realmente los equipos de ventas que son capaces de llegar a ese punto, las estrategias de ventas que son capaces de llegar a ese punto, pues al final son los que acaban consiguiendo determinada autoridad en ese mm, tema. sí, sí. Y al final el tener autoridad en determinado tema y el tener autoridad eh, y llegarte a posicionar por ello, te abre todas las puertas y te abarata mucho además todas Claro. tus estrategias. Otra Y forma de velar por esa subida, digamos, del prestigio profesional es lo que también hemos hablado en alguna ocasión. Oye, yo creo que estamos obligados los profesionales de venta y de prospección también a utilizar, por ejemplo, LinkedIn, que es nuestro canal por excelencia en cuanto a red ujú, social, para publicar contenidos propios, ¿vale? Que muchas veces dices, joder, es que yo no sé escribir, no pasa nada. O sea, cogeros contenidos que hay por ahí, digamos, compartirlos y sumar algo a esa compartición del contenido, ¿vale? Porque eso al final es lo que nos da pues esa relevancia como profesionales que estamos ahí para resolver determinados problemas. O sea que es un tema que también desde aquí os invitamos a poner en marcha. Da igual, no sí, hace falta que seas de marketing para generar contenidos, también lo puedes hacer tú. Eso es a lo que voy, ¿no? sí, sí, En por mayor o supuesto. O menor sea, medida, pero que yo creo que estamos obligados, cada sí, vez sí, más. sí, sí, por supuesto. Yo creo que cada uno debe estar obligado a realmente cuando está en una empresa a realmente eh, bueno, dentro de LinkedIn posicionar lo que corresponde. Al final va a ser más fácil para, para el vendedor y le va a ayudar en todos los aspectos. Va a dar a conocer y la gente que lo vea va a saber qué es lo que está tratando. Y al final, oye, queramos o no, es una red muy útil en muchos aspectos y que gana cada vez más interés para todo el mundo. Entonces, realmente tener la información que necesitan tus posibles clientes ahí, pues hombre, te va a abrir, o te va a facilitar mucho en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, Está sí, claro. sí, yo creo que sí que es importante que se trabaje eso por parte de los equipos de ventas, de marketing o de Mm, cualquier empresa, vamos, en cualquier sí, punto. sí, sí. Oye, y entonces, ¿hay alguna técnica dentro de las que vosotros utilizáis, de las campañas que hacéis en el ámbito B2B, que destaque? Es decir, por ejemplo, ¿os funciona mejor el tema de ads? ¿Os funciona mejor? ¿Hay alguna cosa que digáis, mira, el 60% de los leads que se generan vienen por esta vía? Bueno, al final es difícil considerar eso en el nivel que tenemos nosotros, ¿eh? Más que nada porque nosotros en B2B vendemos productos ciertamente que tienen una complejidad y que son de ciclo bastante largo
y al final entran muchas estrategias y muchas patas en todo el proceso comercial. Eh, yo creo que sigue siendo el canal principal, los equipos de ventas que tenemos y la estructura de marketing, tal como desarrolla las estrategias de marketing, son el factor fundamental a día de hoy en nuestras ventas. También hay que tener en cuenta que nosotros somos Endesa X, partimos de Endesa y todavía a nivel digital nuestro posicionamiento, bueno, pues queda un poco diluido entre Endesa, Endesa X. Nuestros clientes a veces, pues bueno, se difumina un poco, ¿no? La empresa. Al final todos nos identifican y saben quiénes somos, pero sí es cierto bueno, que todavía es la parte más pura de marketing y ventas las que está originando la mayoría de las ventas o bueno, la mayor parte de la atribución, vamos a decir, la mayor parte de la atribución de las ventas viene por el esfuerzo y el trabajo que se desarrolla desde marketing y desde ventas de manera natural, ¿no? Pero es cierto que cada día más toda la aportación que hace las estrategias que desarrollamos, tanto de ABM, tanto de branded content, tanto de posicionamiento de marca, van aunando esfuerzos, van gotita a gotita, trabajando en un posicionamiento, en, bueno, en crear una autoridad en determinados productos que facilite mucho la vida a, a que los equipos de marketing y de ventas puedan llegar a obtener nuevos clientes o a, o a ampliar Total- o a ampliar un poco bueno, otros productos con sus clientes actuales, ¿no? Entonces, al final, ¿qué tenemos que pensar? Tenemos que apoyar siempre a las estructuras tal como las conocemos. No podemos negar que todavía, desde luego, en Endesa y en Endesa X, ambas partes, eh, bueno, toda esa parte de trabajo, digámoslo, tradicional, ¿no? De los clientes es muy relevante porque nosotros estamos siempre muy cerca del cliente, tenemos la filosofía de un asesoramiento muy cercano a todos nuestros clientes. Entonces, eso siempre va a estar ahí, pero todo el esfuerzo que desarrollemos desde la parte de comunicación digital y de, bueno, de contenido, de generación de contenidos, les ayuda Claro. muchísimo y va gotita a gotita, pues ayudándoles a que luego lo que decías tú un poco antes, si tienen contenido fácil y lo pueden compartir con sus clientes y lo pueden compartir con sus clientes potenciales o en distintos foros, pues les ayuda a que el cierre de esas posibles ventas o el, las ventas transversales sean más sencillas, ¿no? Y es un poco lo que tenemos que estar siempre para poder ayudarles y siempre, pues bueno, hacer nuevas propuestas que les puedan sumar ir sumando granito a granito para que vayamos creciendo. Entonces, es un Está muy poco en bien. eso en lo que estamos, un poco. Y dentro de las estrategias que tenéis de account-based marketing, entiendo que sobre todo hacéis ABM o uno a uno o uno a few, ¿no? O sea, o uno a uno o uno a pocos, ¿no? Entiendo que Sí, no hacéis un ABM masivo, ¿no? Que no tiene mucho sentido en no, vuestro caso, nosotros ¿no? hacemos más sí, como has dicho, uno a pocos, ¿vale? Uno a pocos. ¿Qué es lo ideal desde mi punto de No hacéis vista? temas de uno a uno, es decir, de decir, oye, mira, para nosotros estas 4, 5, 6 cuentas son mercados en sí misma y Muy tenemos que hacer concreto, una estrategia de comunicación específica para tal empresa. desde mi punto de vista es lo idóneo. Hombre, Esto es, para mí eso es el account-based marketing purista, para ¿no? mí es Lo otro son como sucedáneos, que no para mí están es lo, mal, pero para mí es lo realmente idóneo. El uno a pocos es lo que estamos consiguiendo desarrollar un poco más. Eh, también es lo que nuestras estructuras nos permiten conseguir desarrollar y lo que nuestra te velocidad voy a parar como... un poco porque me estoy dando cuenta que a lo mejor mucha gente nos está escuchando ABM, account-based marketing, y no saben lo que es. No sé si podemos dar una breve definición rápida, Pablo. Bueno, como su nombre indica, es lo que entendemos como el marketing basado en cuentas. Al final, ¿qué es lo que hacemos? Buscar qué cuentas para una empresa tienen más interés, ¿vale? Entonces, cuando tú conoces las cuentas que realmente son interesantes para ti como empresa, lo que tienes que hacer es conseguir contactar con esas cuentas, generar el contenido más adecuado a esas cuentas. Cuando digo cuentas, son empresas de tu interés, ¿vale? Para intentar traducirlo al lenguaje más fácil, ¿no? ¿Qué empresas nuestros productos
cómo son de interesantes para determinadas empresas, dentro de esas empresas, qué perfiles son los más proclives a contactar con nosotros y a realmente ser los buyer persona de cada una de esas empresas. Entonces nosotros dedicarnos a contactar con ellos, dotarles de todo el contenido necesario para que tengan toda la información relativa a lo que ofrecemos y cómo lo ofrecemos y, por supuesto, ponernos a su disposición para ayudarles a resolver los problemas que tienen, ¿no? Es Claro. un poco lo que sería. Entonces, cuando hablamos eh, eh, de uno a pocos o de uno a uno, decimos, oye, ¿qué es lo ideal? Generar el discurso, el contenido y la solución para una empresa concreta, eso sería lo ideal. Oye, yo como Endesa X, genero la solución para mm, una empresa de, yo qué sé, de transformación de plástico, me da igual. Ujú. Oye, pues genero una solución ad hoc para ellos y busco quién de esa empresa va a ser el que cierre esa venta o quiénes de esa empresa son los que pueden ayudarme a cerrar esa venta, ¿no? Y me dirijo directamente a ellos y hago producto y contenido directamente para ellos y estrictamente para ellos, ¿vale? O me dirijo a pocos. Entonces lo que busco es un sector que se dedica a la transformación de plástico, por ejemplo, y entonces les dedico más información, un contenido más genérico para dirigirme a todos ellos. Entonces, ¿qué es lo ideal? Buscar grandes cuentas. Nosotros cuando buscamos grandes cuentas, pues hacer algo más ad hoc. Oye, cuando digo algo más ad hoc es generar landings ad hoc para Sí, ellos. sí, O sea, hacer podemos, landings que son solamente para, yo qué sé, pues para el Corte efectivamente, Inglés o para efectivamente, Endesa, para el Banco Santander, para para el Banco Endesa X, Santander. para lo que Y toque, ¿no? ahí hay contenido específico para ellos. Efectivamente. Entonces, nosotros como Endesa X, ¿qué es lo que a mí me gustaría hacer o cómo me gustaría hacerlo? Pues desde el punto de vista más, eh, vamos a decirlo, más purista, pues para mí lo ideal sería llegar a hacer un uno a uno, ¿no? Oye, construir todo ad hoc para las empresas que realmente quiero contactar, pero claro, tiene que ser una empresa que me garantice, al final es una inversión importante, Claro. que tiene que tener un retorno importante, ¿no? Hay que tener músculo y recursos para poder hacer esto, porque digamos que Efectivamente. en el uno a uno también hay empresas que hacen una estrategia mixta, pues a lo mejor hay empresas que dicen, oye, mira, Ujú. durante este año o en los próximos 2 años nos vamos a centrar a nivel estratégico en estas 4 o 5 empresas. Y luego aparte, porque también tenemos que comer todos los días o con más frecuencia, por así decirlo, pues vamos a hacer una estrategia uno a pocos dentro del segmento seguros a estas 50 empresas. Y Ya podéis entiendo. hacer, pues, ¿no? Se pueden hacer como, como diferentes Yo creo que, estrategias. Ahora, yo claro, el creo que uno es a lo uno suyo, ¿eh? O sea, requiere requiere eso, tener un ticket de venta muy alto, una posibilidad de efectivamente. venta en esa cuenta que sea, que digamos, favorezca el que hayas hecho el esfuerzo y al final tienes que tener recursos, porque imaginaros lo que es Yo creo que tratar a ahí, cada cuenta como un mercado en sí mismo, pues es complejo, ¿no? hombre, Solamente algunos lo pueden que hacer. creo que se ha de combinar todo, ¿eh? Sí, Creo que se ha de combinar todo y que cada empresa tiene que decidir lo que les es más rentable. Al final, eh, puedes tener la decisión muy clara, una empresa puede tener la decisión muy clara de que tiene que conseguir determinado cliente y lo tiene que conseguir sí o sí, y decide hacer una inversión ad hoc para ese cliente y apuesta por ello correcto. y le Ujú. puede salir bien. Eh, y luego hay empresas que entiendo perfectamente que se pueda ir a, bueno, a un uno a pocos, ¿no? Que no puedan tomar la decisión de ir a por un solo cliente concreto, porque no tienen la seguridad de conseguirlo. Y si no lo consiguen, la inversión que necesitan para ello, pues es demasiado elevada eh, para sus pretensiones, ¿no? Así Eh, es, así es. entonces, bueno, eso depende de cada empresa, tendrá que tomar esa De su decisión. Y estrategia, de depende del su... producto que manejes, ¿eh? Hay productos que yo creo que son mucho más proclives de hacer una estrategia mucho más dirigida a, oye, yo me voy a dirigir a estos 5 clientes durante Claro, este año y con que consiga uno de ellos, estos 5, a estos 15 clientes, da igual, durante este año y con que consiga uno, ya voy a conseguir el retorno invertido para todos ellos o no, ¿no? Entonces depende un poco qué tipo de producto manejas, qué tipo de empresas a la que te depende de diriges, muchas variables, en cuál depende, estás, es difícil, ¿no? La es madurez que difícil. tiene esa empresa. Muchas veces en las empresas grandes parece que lo tenemos todo hecho y a veces es más complicado. O sea, que al final mover un transatlántico, como puede ser el grupo Enel, el grupo
pues al final es más complejo, ¿no? Al Sí, final sí, aquí sí. estamos Endesa X, X, o sea, al final son muchas las empresas Eso que es el, están de metidas y es hecho, muy es complicado. el tamaño lo que suele ser, lo que acaba siendo muchas veces el problema de las empresas, ¿no? Las empresas cuando llegan a una especie de masa crítica demasiado grande se manejan, Efectivamente, se empiezan a convertir como en algo como ingobernable, ¿no? Así efectivamente, que eso es bueno, un, a veces es lo difícil, te lo genera el volumen de tu propia empresa, ¿no? Que al final, sí, sí, oye, que hay muchos intereses, no eres tú el que tienes que decidir todo, o sea, pues es más difícil mover todo eso y es lógico, yo lo mm. entiendo perfectamente, ¿no? Es En un cambio, en tema, es un empresas de tema, yo creo, mediano de problema tamaño, es un tema de problema de complejidad en el manejo de la información. O sea, sí, claramente. cuando somos una empresa de 20, de 100, de 200, el manejo de la información interna más o menos es manejable. Cuando es una empresa de 40.000 personas, uff, yo Bueno, y creo que que es que hay muchos, o sea, al final hay muchos proyectos que en empresas muy grandes entiendo que ni conoces y que pueden acabar pisándose y que a lo claro, mejor tú decides dedicarte a un punto y estás pisando otro posible proyecto que se estaba dirigiendo ahí. Entiendo que las empresas grandes siempre van a tener que vigilar más frentes, ¿no? En cambio, empresas de menor tamaño, pues a lo mejor tienen un problema, a lo mejor más en el presupuesto, pero tienen más fácil oye, aquí nos tenemos que dirigir sí o sí porque es que es nuestro ámbito, ¿no? claro. Entonces, bueno, eso hay que ver, ¿no? Cada empresa yo entiendo que tenga que tomar la decisión más adecuada a cada posible estrategia que tenga, ¿no? Entonces, Así bueno, es el es tema. difícil Bueno, realmente. Pablo, oye, tenemos que ir acabando, que llevamos ya una horita charlando Fenómeno, oye, pues la verdad es que y no sé si esto da quieres para dar mucho algún más. último consejo a la audiencia o alguna última, un cierre. Bueno, no sé, yo consejos no sé, porque al final, como hemos dicho, yo creo que cada uno debe adaptar sus estrategias a sus posibilidades y a las necesidades que tiene. Y yo creo que ahí hay que ser hay que analizar todo mucho antes y en base a eso, en base a todo el análisis que hagas, tomar la decisión. Lo que sí que creo es que, bueno, que estaría bien ver qué es lo que opina cada uno de los oyentes, ¿no? Estaría bien saber, oye, cómo son las opiniones de cada uno de ellos, porque al final yo creo que aquí eh, hay tal cantidad de posibilidades, de combinaciones que podemos hacer, lo que hemos estado hablando tú y yo, o sea, puedes combinarlo de tantas maneras y según la empresa en la que estés o la que quieras desarrollar y a quién te quieras dirigir, puedes hacer tal tipo de combinaciones que sería espectacular ver en cada empresa qué combinaciones hacen, ¿no? Yo puedo tomar la decisión de hacer una combinación, tú, David, para tus necesidades de tu empresa, puedes tomar una distinta y cada una de las empresas tendrá que tomar una diferente, ¿no? Yo Claro. creo que lo importante es saber cuáles son las posibilidades que tengo y si conoces mucho de todo ello, pues tendrás posibilidades de manejar una estrategia mejor. Pero creo que es fundamental que conozcamos mucho, que todos nos molestemos en conocer más y Eso si es lo con lo conocemos que me más, quedo. llegamos Eso a es más. con lo que me quedo, ¿no? Ese ejercicio de intentar ponernos en la piel del de al lado, intentar mejorar la comunicación y la coordinación, yo creo que es Sí. el mensaje clave que yo, no el único, pero el mensaje clave que yo extraigo de esta entrevista. Y nada, Pablo, te agradezco mucho que me hayas ayudado a desarrollar este episodio. Y a Nada, vosotros, pues agradezco nada, yo a vosotros que hayáis contado conmigo y que me hayáis ayudado también, porque como digo, de esto vamos a aprender cada vez que hablemos. O sea que, sí. y cada estrategia que decidamos va a ser diferente. O sea que en este aspecto yo creo que todo lo que sea hablar y formarse, pues es lo más interesante en realidad. Pues lo dicho, muchas gracias, Pablo. Y a ti, querido oyente, pues nada, como ves, no solamente traemos a este podcast a gente de prospección y ventas, sino que creemos que tener visiones desde comunicación y desde comunicación digital como la que nos ha traído hoy Pablo también es muy, muy revelador y que creo que tenemos que aprender también mucho de ellos. Y ya sabes, si quieres mejorar tus técnicas de prospección o quieres montar tu maquinaria de prospección outbound, me llamas 699-458582. O si no me escribes, david.navas@outbounders.es. Sin más, nos despedimos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego.